Hola mis queridos y mis queridas, qué bendición poder estar aquí conversando con ustedes hoy. Soy Alice Teresina Vasconcelos, tengo 73 años bien vividos y vivo en Lajeado, en Río Grande do Sul. Saben, la vida tiene estas cosas. Cuando era joven, nunca imaginé que un día estaría aquí, abriendo mi corazón para tantas personas a través de un aparatito de estos. Hoy soy psicóloga jubilada, pero continúo atendiendo a algunas personas aquí en la comunidad, principalmente mujeres que han pasado por situaciones difíciles. Tengo un rinconcito especial en mi casa, una salita acogedora con 2 sillones de cuero marrón que mi difunto marido me regaló cuando me gradué, ya con 42 años. Allí, entre una conversación y otra, entre un tereré y un mate dulce, voy ayudando a estas personas a encontrar su fuerza interior, así como yo encontré la mía. Comencé a ayudar a otros por casualidad. Después de graduarme, monté un consultorio pequeño en el centro de la ciudad. Al principio, era solo para complementar los ingresos de la familia, pero pronto percibí que cada historia que escuchaba, cada lágrima que secaba, era como un pedacito de mi propia historia siendo curada. Es como decimos aquí en el sur: quien calienta al otro se calienta a sí mismo en el invierno de la vida. Estoy aquí en mi porche con vista al río Tacuarí, allá abajo, mis pajaritos cantando en el jardín y el aroma de mi café recién colado al lado. De aquí puedo ver el campanario de la iglesia matriz, donde me casé con mi Tadeu. Que Dios lo tenga. Tengo una vida tranquila hoy, gracias a Dios. Antes de continuar con mi historia, quisiera pedirles un favorcito. Si te está gustando este video, déjame tu like e inscríbete en el canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda mucho a esta abuela aquí a continuar compartiendo sus historias con ustedes. Y ustedes, mis queridos y mis queridas, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café? ¿Después de la comida o ya de nochita cuando las sombras comienzan a caer? Yo siempre leo todos los comentarios y me da tanta alegría saber de dónde son ustedes y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme, ¿viste? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy voy a contarles una historia difícil, pero necesaria. Una historia sobre cómo a veces, incluso en el momento más oscuro de nuestras vidas, puede surgir una luz. Y cómo a veces esa luz viene del lugar más inesperado. Voy a contar sobre el día en que perdí a mi madre y casi pierdo mucho más que eso. Nací en Ijuí, en el interior de Río Grande do Sul, en una casa simple, pero llena de amor. Mi madre, Dorvalina Vasconcelos, era costurera y bordadora, manos de hada, como decían en la ciudad. Hacía los vestidos de novia más bonitos de la región y muchas veces se quedaba despierta hasta altas horas, inclinada sobre aquellos tejidos blancos, cosiendo sueños con sus manos callosas. Mi padre, Juvenal, trabajaba en la estación de tren. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero con una mirada bondadosa. Lo recuerdo llegando a casa con el uniforme siempre impecable, oliendo a humo de locomotora y trayendo pequeñas sorpresas en los bolsillos. Un dulce de leche envuelto en papel mantequilla, una cinta colorida para mi cabello, una historia nueva para contar antes de dormir. Éramos solo nosotros 3 en la casa pequeña de madera, en la calle de las Higueras. Mis padres intentaron tener más hijos, pero Dios quiso que yo fuera hija única. Eso hacía que yo fuera el centro de atención, la niña de los ojos de ambos. Mi padre siempre decía: Alicia es pequeña de tamaño, pero grande de corazón. Y era verdad. Siempre fui menudita, pero con una energía que no me cabía dentro. Nuestra rutina era simple. Nos despertábamos con el canto de los gallos aún en la oscuridad. Mi madre encendía la estufa a leña y luego el aroma de café fresco invadía la casa. Mi padre salía temprano para la estación y yo ayudaba a mi madre a organizar los tejidos e hilos antes de ir a la escuela. Por la tarde, después de las clases, jugaba en el patio con los otros niños del vecindario, Celina, Bento y Mirtes, mientras mi madre cosía en el porche siempre vigilándonos.
Jugábamos a las escondidas entre los árboles, saltábamos la cuerda con pedazos de cordel que mi padre traía de la estación, y los días de lluvia nos reuníamos bajo el alero para jugar a las 5 piedras con piedritas que recogíamos del río. En invierno, que era riguroso en Ijuí, mi madre hacía vino caliente para los adultos y chocolate caliente para nosotros, los niños. Nos sentábamos todos alrededor de la estufa a leña, escuchando las historias asustadoras que el papá de Bento contaba sobre el perro negro del pastoreo y la mula sin cabeza. Fue una infancia feliz, aunque con poco. Mi padre me gustaba llevarme a ver los trenes llegando y partiendo de la estación. Yo quedaba fascinada con aquellos gigantes de hierro, resoplando y soltando vapor, trayendo gente de lugares lejanos que ni sabía que existían. Un día podrás viajar a donde quieras, Alicia, decía, señalando los rieles que parecían no tener fin. Pero nuestra felicidad simple no duró para siempre. Cuando tenía 9 años, en una mañana fría de julio, mi padre no regresó a casa después del trabajo. Hubo un accidente en la estación. Un vagón se descarriló durante una maniobra. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue todo muy rápido, dijeron sus compañeros. Ni sufrió. Intentaron consolar a mi madre, pero ella sufrió. Nosotros sufrimos. El entierro fue en la iglesia San Pedro, la misma donde había sido bautizada. Recuerdo el ataúd cerrado, la lluvia fina que no paraba de caer, las manos de mi madre apretando la mía con tanta fuerza que llegaban a doler. Pero no me quejé. Sabía que ella necesitaba aferrarse a algo para no desmoronarse ahí mismo. Los años siguientes fueron difíciles. Mi madre pasó a coser aún más, aceptando cualquier encargo para mantenernos. Yo ayudaba como podía, entregando las ropas listas, organizando los materiales, incluso aprendiendo algunos puntos básicos de bordado. Nuestras noches se volvieron silenciosas, sin las historias de mi padre. A veces me despertaba en medio de la noche y encontraba a mi madre llorando bajito sobre las costuras, creyendo que no me daba cuenta. Fue entonces que Antero apareció en nuestras vidas. Llegó un día a nuestra puerta queriendo encargar una camisa para una boda. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una presencia que parecía ocupar todo el espacio de nuestra pequeña sala. Tenía el cabello canoso bien peinado y siempre andaba con zapatos brillando de tan pulidos. Era comerciante de ganado, viajaba por toda la región. Volvía varias veces, siempre con un nuevo pedido para mi madre. Y pronto, no era solo por las costuras que volvía. Al principio parecía gentil. Traía regalos, un corte de tejido fino para mi madre, una muñeca de porcelana para mí. Elogiaba su trabajo. Decía que nunca había visto manos tan talentosas. Para mí, traía caramelos de la ciudad grande y contaba historias de sus viajes. Pero había algo en su mirada que me incomodaba, incluso a esa edad. Cuando miraba a mi madre, sus ojos brillaban de una manera extraña, como si ella fuera uno de los animales que negociaba en las ferias. Poco a poco, Antero fue ocupando más y más espacio en nuestras vidas. Comenzó a cenar regularmente con nosotros, luego a pasar los domingos en nuestra casa. Arreglaba las cosas rotas, cambió las tejas que dejaban pasar agua cuando llovía fuerte, pintó las paredes descascaradas. Mi madre sonreía de nuevo, y era bueno verla así. Pero para mí, algo no parecía correcto. Era como si una sombra hubiera entrado a nuestra casa junto con él. Cuando tenía 12 años, mi madre me llamó para una conversación seria. Antero le había propuesto casamiento y ella había aceptado. «Nos vamos a mudar a Lajeado, donde él tiene una casa más grande», explicó, los ojos brillando con una esperanza que no veía desde que mi padre estaba vivo. «Tendrás tu propio cuarto. Irás a una escuela mejor. Tendremos una nueva oportunidad, hija». Quería estar feliz por ella, pero una parte de mí sentía que estábamos traicionando la memoria de mi padre. Y había esa inquietud siempre que Antero estaba cerca, algo que no conseguía explicar, pero que hacía que mi estómago se apretara. Sin embargo, viendo la sonrisa de mi madre después de tanto sufrimiento, tragué mis temores e intenté convencerme de que todo estaría bien. La boda fue simple en la iglesia de la ciudad,
solo con algunos amigos cercanos y parientes de Antero. Luego, hicimos las maletas y nos mudamos a Lajeado. La casa era realmente más grande, de ladrillos, con un patio en el fondo, donde crecían árboles de mandarinas y un pequeño jardín que mi madre pronto llenó de margaritas y geranios. Tenía mi propio cuarto con una ventana que daba a la calle. Pude llevar mis libros y mi colección de muñecas, incluyendo la de porcelana que Antero me había regalado. Al principio, todo parecía un sueño. Antero era considerado con mi madre, traía regalos de los viajes, hacía planes para el futuro. Pero poco a poco comencé a notar cambios pequeños al principio, casi imperceptibles, como la manera en que criticaba el condimento de la comida, o cómo fruncía el ceño cuando mi madre hablaba con algún vecino. Fue cuando cumplí 13 años que las cosas comenzaron a ponerse realmente diferentes. Ni mi madre ni yo podríamos imaginar cuánto cambiaría nuestra vida a partir de ahí. Recuerdo como si fuera hoy mi cumpleaños de 13 años. Mi madre, incluso con la salud no muy buena, había preparado un bizcocho de naranja con cobertura de chocolate, mi favorito. Cantamos «Feliz cumpleaños», solo nosotros tres en la mesa de la cocina. Antero me regaló un par de zapatos nuevos, de esos de jovencita, con un pequeño tacón. «Ya estás volviéndote mujercita, Alicia», dijo con una mirada que me hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. Fue por esa época que comencé a notar cómo los ojos de Antero me seguían por la casa. Al principio, pensé que era solo imaginación mía. Después de todo, estaba casado con mi madre. Era como un padre para mí, ¿no? Pero había algo en esa mirada que me hacía sentir sucia, como si estuviera haciendo algo malo, incluso cuando solo estaba leyendo un libro o ayudando a mi madre en la cocina. En ese mismo mes, mi madre comenzó a quejarse de dolores en la espalda. Al principio, creíamos que era solo cansancio. Pasaba horas inclinada sobre las costuras, incluso después de que nos mudamos a Lajeado. Antero decía que no necesitaba trabajar tanto, que su dinero era suficiente para todos nosotros, pero ella insistía. «Necesito sentirme útil», decía. Y en el fondo, creo que le gustaba tener su propio dinero, su independencia. Los dolores fueron empeorando. Pronto no podía estar sentada por mucho tiempo. El doctor de la ciudad, doctor Osvaldo, diagnosticó un problema en la columna que necesitaría tratamiento en Porto Alegre. Fue la primera vez que vi a Antero realmente enojado. «Tanto dinero tirado a la basura», gritó después de que el doctor se fue. Mi madre lloró escondida esa noche. Aún así, fuimos a Porto Alegre para las consultas. Antero nos llevó de mala gana, protestando por cada centavo gastado. En el hospital grande, con pasillos que parecían no tener fin, descubrimos que el problema era más grave de lo que pensábamos. No era solo la columna. Había algo creciendo dentro de ella, algo malo que el doctor explicó con palabras complicadas que yo, a los 13 años, no entendía completamente, pero entendí lo suficiente para saber que mi madre estaba muy enferma. Los meses siguientes fueron de idas y venidas a Porto Alegre. Antero se volvía cada vez más irritado con los gastos y con el tiempo que pasaba manejando en la carretera. En casa, el clima se volvió pesado. Mi madre adelgazó. Su bonito rostro se volvió pálido, los ojos sin el brillo de antes. Intentaba esconder el dolor, especialmente delante de Antero, pero la escuchaba gimiendo bajito durante la noche. Fue en esa época que Antero comenzó a beber más. Llegaba tarde a casa, oliendo a aguardiente y cigarro. Se peleaba por cualquier cosa. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La comida estaba fría. Había gastado demasiado en medicinas. Mi madre, ya demasiado débil para defenderse, solo bajaba la cabeza y aceptaba los insultos. Eso me enfurecía, pero yo tampoco tenía valor para enfrentarlo. Una noche, me desperté con ruidos extraños viniendo del cuarto de ellos. Antero estaba gritando, diciendo cosas horribles a mi madre. ¿De qué me sirve una mujer que no sirve para nada, que ni siquiera me puede dar un hijo? Solo me da gastos con doctor. Escuché el sonido de algo quebrarse y luego el llanto sofocado de mi madre. Quise ir hasta allá, defenderla, pero el miedo me paralizó. Me quedé acurrucada en mi cama, con las lágrimas escurriendo silenciosamente por mi cara,
odiándome por ser tan cobarde. A la mañana siguiente, mi madre apareció con un hematoma en la cara. Dijo que había tropezado en la oscuridad. Antero tomó café en silencio, sin mirar a ninguna de nosotras, y salió para el trabajo como si nada hubiera pasado. Tan pronto como cerró la puerta, corrí a abrazar a mi madre. «Vámonos de aquí», supliqué. Ella solo acarició mi cabello y sonrió una sonrisa triste. «No es tan simple, hija. ¿A dónde iríamos? ¿Con qué dinero? Él no siempre fue así. Es solo una fase difícil». Pero no era una fase. Era quien él realmente era, sin las máscaras que usaba cuando nos conoció. Y las cosas solo empeoraron. La bebida se volvió una presencia constante, las peleas más frecuentes, los hematomas en mi madre más difíciles de esconder. Y para mi horror, la mirada de Antero sobre mí se volvía cada vez más insistente, más perturbadora. Una tarde volví de la escuela y encontré la casa extrañamente silenciosa. Mi madre no estaba en la sala de costura, ni en la cocina. Llamé por ella y no obtuve respuesta. Con el corazón acelerado, fui hasta el cuarto de ellos y la encontré tendida, más pálida que nunca, respirando con dificultad. «¡Mamá!», grité corriendo hacia ella. Ella abrió los ojos lentamente y susurró. «¿Estás bien, hija? Solo necesito descansar un poco». Corrí a buscar al doctor Osvaldo. Vino inmediatamente y después de examinar a mi madre, su cara tomó esa expresión grave que tienen los doctores cuando las noticias no son buenas. Necesitábamos llevarla al hospital en Porto Alegre lo antes posible. Intenté contactar a Antero en la tienda de implementos agrícolas donde trabajaba cuando no estaba viajando, pero dijeron que había salido a almorzar. En realidad, descubrí después. Estaba en el bar. El doctor Osvaldo, viendo mi desesperación, se ofreció a llevarnos en su propio carro. Preparé una pequeña maleta para mi madre y partimos los tres. Durante el viaje, ella apretaba mi mano con fuerza, como si intentara absorber toda mi energía joven. «Alicia», dijo en un momento, su voz casi un susurro, «promete que vas a ser fuerte, pase lo que pase». Prometí, sin entender completamente qué quería decir. En el hospital la llevaron rápidamente adentro. Me quedé en la sala de espera con el doctor Osvaldo, que intentaba calmarme. Horas después, Antero llegó, oliendo a bebida, exigiendo saber por qué habíamos salido sin avisarle. El doctor explicó la situación y pareció calmarse un poco, aunque sus ojos revelaban más irritación que preocupación. Mi madre estuvo internada por 2 semanas. El cáncer fue la primera vez que escuché esa palabra terrible. Estaba muy avanzado. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero las probabilidades eran mínimas. Yo la visitaba todos los días después de la escuela. Antero me llevaba de mala gana, refunfuñando sobre el dinero que estaba tirando por el ralo. Durante una de esas visitas, mi madre pidió quedarse a solas conmigo. Estaba aún más delgada, los ojos hundidos en las órbitas, pero había una urgencia en su mirada que me asustó. «Alicia», susurró, apretando mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Necesito que me escuches con atención». Me contó entonces sobre Elena, la primera esposa de Antero. Él nunca te habló de ella, pero estuvieron casados por 7 años. ¿Ella lo dejó por qué? Porque él no era un hombre bueno, Alicia. No lo sabía cuando nos casamos, solo lo descubrí después. Mi madre tragó saliva, los ojos llorosos. Elena vive en Estrella ahora. Anoté su teléfono en mi cuadernito de costuras, ese de tapa azul con flores. Si algo me pasa, si necesitas ayuda, búscala. No entendí completamente por qué me estaba diciendo eso, por qué necesitaría buscar a la ex mujer de mi padrastro. Pero prometí que haría lo que me pedía. Era lo mínimo que podía hacer, viéndola sufrir de esa manera. Una semana después, los doctores sugirieron que lleváramos a mi madre a casa. «No hay nada más que podamos hacer aquí», dijeron con esa compasión profesional que apenas disfraza la impotencia. Ella estaría más cómoda en su propio hogar. El camino de regreso fue silencioso. Mi madre, sedada para soportar el dolor del viaje,
Dormía en el asiento trasero del carro con la cabeza en mi regazo. Antero manejaba callado, la expresión cerrada. De vez en cuando lo atrapaba observándome por el espejo retrovisor, y esa mirada hacía que mi sangre se helara. Cuando llegamos a casa, Antero ayudó a cargar a mi madre hasta el cuarto. Fue uno de los raros momentos de gentileza que presencié en los últimos meses. Pero tan pronto como la acostó en la cama, salió diciendo que necesitaba resolver unos negocios. Llegó tarde, oliendo a bebida, como de costumbre. Los días que siguieron fueron un borrón de cuidados constantes, noches mal dormidas y una tristeza que parecía no tener fin. Mi madre se iba consumiendo cada día y yo observaba impotente. El doctor Osvaldo venía regularmente, ajustaba la medicación para el dolor y me enseñaba cómo cuidarla mejor. La escuela quedó en segundo plano. Solo iba cuando alguna vecina podía quedarse con mi madre. Fue en una de esas mañanas cuando volví de la panadería con pan fresco que percibí algo diferente. La casa estaba demasiado silenciosa. Corrí al cuarto de mi madre y la encontré tan serena, tan pálida, tan inmóvil. ¡Mamá!, llamé, la voz temblando. No hubo respuesta. Toqué su cara y estaba fría. El pecho no se movía más con el esfuerzo de respirar. Ella se había ido durante esos pocos minutos en que salí. Me desmoroné al lado de la cama, llorando como nunca había llorado antes. Lloré hasta que mis ojos ardieron, hasta que mi garganta dolió, hasta que sentí que no había más lágrimas para derramar. Así es como Antero me encontró cuando llegó a casa horas después. Miró el cuerpo de mi madre, luego a mí, y no dijo una palabra. Solo agarró el teléfono y llamó al doctor Osvaldo. Lo que pasó después sería el comienzo de la mayor pesadilla de mi vida. Una pesadilla que no podría haber imaginado, ni siquiera en mis sueños más sombríos. Las horas después de la muerte de mi madre pasaron como en un sueño malo. El doctor Osvaldo vino, examinó el cuerpo y firmó el certificado de defunción. Apretó mi hombro gentilmente y susurró: «Sé fuerte, niña. Tu madre ya no está sufriendo». Antero se mantuvo distante, resolviendo asuntos prácticos con una frialdad que me asustaba. No vi una sola lágrima en sus ojos. El velatorio fue organizado en la capilla de la iglesia matriz de Lajeado, la misma iglesia donde años antes mi madre se había casado con Antero, llena de esperanzas por un futuro mejor. Ahora su cuerpo descansaba en un ataúd simple, rodeado de pocas flores. No teníamos muchos amigos en la ciudad. La enfermedad de mi madre nos había aislado aún más en los últimos años. Algunas vecinas aparecieron, murmurando palabras de consuelo que no conseguían atravesar la barrera de mi dolor. Me senté en un banco en la primera fila, observando el rostro sereno de mi madre. Parecía finalmente en paz, libre del sufrimiento que la había consumido durante tanto tiempo. Antero recibía los pocos presentes con esa dignidad forzada, aceptando condolencias como si fuera el único que sufría una pérdida. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, las personas se fueron yendo. Pronto solo quedábamos yo, Antero, y el empleado de la funeraria, que se quedaría de vigilancia durante la noche. Antero se acercó y dijo con voz controlada: «Voy a casa a bañarme y traer algo para comer. ¿Quieres venir conmigo o prefieres quedarte?» No conseguí soportar la idea de dejar a mi madre, incluso sabiendo que ella ya no estaba allí. «No, está bien, voy a quedarme», respondí sin mirarlo. Él asintió y se fue. El empleado de la funeraria, un señor mayor con ojos gentiles, me trajo un vaso de agua y una silla más cómoda. «La señorita necesita descansar un poco», dijo. Su madre no querría verla así, desvaneciéndose. Las horas pasaron lentamente. Recé, lloré. Recordé los momentos felices con mi madre, cuando me enseñaba a bordar, cuando cantaba bajito mientras cocinaba, cuando me contaba historias antes de dormir. En algún momento, exhausta por el peso del dolor, me dormí en la silla. Me desperté sobresaltada con la mano de Antero en mi hombro. «Vámonos a casa», dijo. «El entierro será temprano mañana. Necesitas descansar en una cama de verdad». Miré una última vez el ataúd, donde mi madre descansaba, y de mala gana seguía a Antero hasta el carro.
La noche estaba fría, típica del invierno sureño, y el cielo lleno de estrellas parecía indiferente a mi dolor. El camino a casa fue hecho en silencio. Yo estaba sumida en mis pensamientos, en mi duelo. Antero manejaba concentrado, los nudillos de sus dedos blancos de tanto apretar el volante. Cuando llegamos, noté algo extraño. Había parado para comprar más bebida. Varias botellas de aguardiente estaban en el asiento trasero. Entramos a la casa que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, sin la presencia de mi madre. Incluso enferma, ella había sido el corazón de ese lugar. Ahora solo quedaba un vacío opresivo. «Voy a bañarme y dormir», dije, dirigiéndome al pasillo que llevaba a mi cuarto. «Espera». La voz de Antero sonó suave, con una entonación que nunca había escuchado antes. «Necesitamos conversar». Me giré a regañadientes. Él estaba parado en medio de la sala, una botella ya abierta en la mano. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi febril. «¿Sobre qué?», pregunté, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. ¿Sobre qué pasa ahora? Sobre nosotros. Aquella palabra «nosotros» salió de su boca con un peso terrible. No había nosotros, había él, mi padrastro, yo, la hija de la mujer que acababa de morir. «No hay nada para conversar», respondí, la voz más firme de lo que me sentía por dentro. «Estoy cansada, y mañana tenemos el entierro». Le di la espalda y comencé a caminar hacia mi cuarto, pero escuché sus pasos pesados detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano agarrando mi brazo con fuerza, girándome para encararlo. «No irás a ningún lado hasta que me escuches», gruñó. Su aliento cargado de alcohol me golpeaba en la cara. El miedo me paralizó. Nunca había visto esa expresión en su rostro antes, una mezcla de rabia, deseo y algo más perturbador que no conseguía nombrar. «Tu madre se fue. Ella nunca me dio el hijo hombre que quería. Ahora es tu deber como hijastra darme un heredero. Es tu deber quedarte embarazada de mí». Las palabras de él cayeron sobre mí como un balde de agua helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Era obsceno, era enfermizo. Mi madre apenas estaba resfriándose en su ataúd y él me estaba diciendo eso. Forcejeé intentando zafarme. «Estás loco, soy tu hijastra». Él rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Y qué? ¿No tenemos la misma sangre? ¿Y crees que no vi cómo me miras? ¿Cómo andas por la casa con esa ropa?» Quedé horrorizada. La ropa a la que se refería eran camisetas simples y pantalones, nada provocativo. Pero en su mente distorcida, en su deseo enfermizo, cualquier cosa servía de excusa. «Vamos al cuarto ahora», ordenó, comenzando a arrastrarme por el pasillo. Luché con toda la fuerza que tenía, arañando, empujando, intentando zafarme. «¡No! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!», grité, aunque sabía que no había nadie cerca para escuchar. Me empujó contra la pared, su cuerpo presionando el mío, inmovilizándome. «Nadie va a escucharte, Alicia. Ahora somos solo nosotros dos en esta casa y vas a hacer lo que yo diga». En ese momento pensé que todo estaba perdido. Cerré los ojos, lágrimas escurriendo por mi cara, rezando para que fuera solo una pesadilla de la cual me despertaría para encontrar a mi madre viva, para volver a nuestra vida simple en Ijuí, antes de que todo se volviera tan mal. Fue cuando algo inesperado pasó. Golpes fuertes en la puerta del frente. No eran golpes educados de vecinos o amigos. Eran golpes decididos, autoritarios. Antero se congeló. Por un instante, vi algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. «¿Quién diablos es?», murmuró, aflojando el agarre en mi brazo. Aproveché la distracción para zafarme y correr lejos de él. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes. «Antero, abre esta puerta ahora». Una voz femenina, fuerte y decidida, resonó desde afuera. Su cara empalideció. Parecía haber visto un fantasma. «No puede ser», susurró. Más golpes, más fuertes. «Antero, sé que estás dentro. Abre o tumbamos la puerta». Me miró, luego la puerta indeciso.
Finalmente, tambaleándose un poco por el alcohol y la sorpresa, fue hasta la entrada y abrió. Afuera estaba una mujer alta, de mediana edad, con un porte que imponía respeto. Su cabello oscuro, con canas, estaba recogido en un moño severo, y sus ojos, del mismo tono de avellana que los míos, chispeaban de rabia. Detrás de ella, dos hombres grandes y fuertes, con expresiones serias, formaban una especie de guardia. «Elena», dijo Antero, la voz de repente débil, «¿qué estás haciendo aquí?» Elena, la primera esposa, la mujer sobre la que mi madre había hablado en sus últimos días. Nunca la había visto antes, pero reconocí el nombre inmediatamente. No respondió a Antero. En cambio, sus ojos penetrantes encontraron los míos, evaluando rápidamente mi estado. El cabello despeinado, las marcas rojas en los brazos donde me había agarrado, las lágrimas en mi cara. «Debes ser Alicia», dijo, su voz más suave ahora, casi gentil. «Tu madre me llamó hace 2 días, querida. Sabía que estaba partiendo, y ella sabía exactamente qué monstruo con quien estaba casada. Me hizo prometer que apenas supiera de la noticia de su muerte, vendría por ti. Mi madre, mi valiente madre. Incluso al borde de la muerte, había pensado en mí, había tramado mi salvación». Sentí nuevas lágrimas, esta vez de gratitud mezclada con el dolor de la pérdida. «No tienes derecho alguno de entrar a mi casa así», dijo Antero, intentando recuperar algo de autoridad. «Alicia es mi hijastra, está bajo mi cuidado ahora». Elena rió, un sonido frío y cortante como acero. «¿Bajo tu cuidado del mismo modo que yo estaba? ¿Del mismo modo que la madre de ella estaba?» Dio un paso adelante, enfrentándolo sin miedo. «¿Crees que no sé qué pasó con tus otras esposas? ¿Con las otras muchachas que intentaste guardar?» Los 2 hombres detrás de ella, que después descubrí eran sus hermanos, también avanzaron claramente listos para intervenir si fuera necesario. Antero retrocedió, la bravuconería disminuyendo ante la presencia imponente de Elena y sus acompañantes. «Esto no es asunto tuyo», murmuró. «Es asunto mío ahora», respondió ella firmemente. Entonces se giró hacia mí de nuevo. «Alicia, toma tus cosas, solo lo esencial. Tú vienes con nosotros». Dudé por un momento, mirando de Elena a Antero. No conocía a esa mujer, pero mi madre había confiado en ella, y cualquier cosa sería mejor que quedarme aquí con él. «Ella no irá a ningún lado», gritó Antero, avanzando en mi dirección. Fue su error. Los hermanos de Elena se movieron con una rapidez sorprendente para hombres tan grandes. En segundos estaban entre Antero y yo, bloqueando su camino. «Tócala de nuevo, y será lo último que hagas», dijo uno de ellos, su voz baja y amenazante. Antero miró a los 3, evaluando sus probabilidades. Incluso embriagado, se dio cuenta de que estaban contra él. «Esto no va a quedar así», gruñó. «Ella es menor de edad. La policía vendrá tras ustedes por secuestro». Elena sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Entonces llama a la policía. Cuéntales cómo intentaste violar a tu hijastra el día del velatorio de su madre. Estoy segura de que estarán muy interesados». Su cara se puso roja de rabia, pero no dijo más. «Alice», llamó Elena suavemente. «Ve a buscar tus cosas, querida. Estamos esperando». Corrí a mi cuarto, temblando de alivio y miedo. Preparé una mochila y metí algunas ropas, el retrato de mi madre que estaba en la mesa de cabecera y algunos recuerdos que no podía dejar atrás. Antes de salir, recordé el cuadernito azul de costura de mi madre. Corrí hasta el cuartito donde ella trabajaba y lo encontré escondido entre los tejidos, el cuaderno donde ella había anotado el contacto de Elena. Cuando volví a la sala, Antero estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos. Elena y sus hermanos estaban de pie, vigilantes. Sin decir una palabra, fui hacia Elena. «Estoy lista», dije, mi voz temblando ligeramente. Ella asintió y colocó un brazo protector alrededor de mis hombros. «Vámonos entonces». Salimos juntos a la noche fría. Un carro estaba estacionado enfrente de la casa. Elena me guió al asiento trasero y se sentó a mi lado,
mientras sus hermanos ocupaban los asientos delanteros. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando el carro comenzó a alejarse de la única casa que conocía en los últimos años. A mi casa en Estrella por ahora, respondió Elena. Mañana iremos al entierro de tu madre, luego decidiremos qué hacer. ¿Estás segura ahora, Alicia? Eso es lo que importa. Miré por la ventana trasera la casa que se volvía cada vez más pequeña a la distancia. Dentro estaba el hombre que casi destruye mi vida. Y en algún lugar, tal vez mirando por mí desde otro plano, estaba mi madre, que incluso en sus últimos momentos había encontrado una manera de protegerme. Esa noche lloré hasta quedarme dormida por la madre que había perdido y por la vida que casi me habían robado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lloré de miedo. La casa de Elena en Estrella era pequeña, pero acogedora, muy diferente de la mansión fría e impersonal que Antero mantenía en Lajeado. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla en las manos, observé a Elena preparar una cama improvisada para mí en el sofá de la sala. Sus hermanos, Gervasio y Tobías, ya se habían despedido, prometiendo volver a la mañana siguiente para llevarnos al entierro. ¿Por qué viniste por mí?, pregunté finalmente, quebrando el silencio. Ni siquiera me conoces. Elena paró lo que estaba haciendo y se sentó frente a mí. Sus ojos, aunque cansados, tenían una gentileza que me recordaba a mi madre. «Conocí a tu madre hace más tiempo del que imaginas, Alicia», respondió. No personalmente al principio, pero comencé a seguirla de lejos cuando supe que Antero se había casado de nuevo. Pasó su mano por el cabello canoso, un gesto que denotaba cansancio y recuerdos dolorosos. Yo fui su primera esposa, como ya debes saber, 7 años de infierno. Cuando finalmente conseguí escapar, me juré a mí misma que haría lo posible para impedir que destruyera a otras mujeres. ¿Cómo conseguiste escapar?, pregunté, percibiendo que había muchas similitudes entre nuestras historias. Mis hermanos, respondió con una pequeña sonrisa. Ellos siempre desconfiaron de Antero, pero yo estaba demasiado ciega para ver. Cuando finalmente les conté lo que estaba pasando, bueno, vinieron por mí, así como hicimos contigo hoy. Mi estómago se revolvió al recordar lo que había pasado hace horas. Antero, sus manos agarrándome, sus palabras asquerosas. Si Elena y sus hermanos no hubieran llegado. ¿Cómo supiste que mi madre había fallecido?, pregunté, intentando alejar esos pensamientos. Dorvalina me llamó hace 2 días, explicó Elena, confirmando lo que ya había mencionado en la casa de Antero. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me contó sobre la enfermedad, sobre cómo Antero había cambiado, sobre las miradas que lanzo hacia ti. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras. Tu madre era una mujer mucho más fuerte de lo que aparentaba, Alicia. Ella aguantó tanto por ti. Las lágrimas comenzaron a escurrir por mi cara. ¿Pero por qué no huyó antes? ¿Por qué no me sacó de esa casa cuando se dio cuenta de cómo era él? Elena suspiró. El miedo hace cosas terribles con nosotros. Paraliza, hace creer que no hay salida. Y en el caso de tu madre, la enfermedad complicó todo. Ella dependía de él para los tratamientos, para los medicamentos. Asentí, entendiendo mejor ahora por qué mi madre había aguantado tanto. ¿Cómo la conociste personalmente? Después de que me llamó la primera vez, hace algunos meses, comencé a visitarla cuando Antero viajaba. Estábamos planeando sacarte a ti y a ella de allá, pero su salud empeoró rápidamente. Elena extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la mía. Su último pedido fue que prometiera salvarte, Alicia. Y yo prometí. Más lágrimas. Mi madre, incluso muriendo, había pensado en mi seguridad. Había tramado mi salvación en los bastidores, sabiendo que no estaría presente para protegerme. Esa noche, tumbada en el sofá de la sala de Elena, con una manta calientita sobre mí, no conseguí dormir. Mi mente estaba repleta de imágenes. Mi madre consumiéndose en el hospital, Antero me acorralando contra la pared, Elena apareciendo como una salvadora angélica en la puerta de la casa, y principalmente la imagen del cadáver de mi madre sereno en el ataúd, sin saber que su último plan había funcionado perfectamente.
A la mañana siguiente, nos vestimos de negro y fuimos al cementerio del Ajeado. Mi corazón latía fuerte al pensar en la posibilidad de encontrar a Antero de nuevo. Pero Elena me aseguró que sus hermanos no lo dejarían acercarse. El entierro fue simple y rápido. Para mi sorpresa, Antero no apareció. Más tarde, Elena me contó que probablemente estaba con miedo de enfrentar a sus hermanos de nuevo, o tal vez temía que contara a alguien lo que había pasado. Solo unas pocas personas comparecieron. El doctor Osvaldo, 2 vecinas ancianas y una pareja que reconocí vagamente como antiguos amigos de mis padres en Ijuí. Me quedé allí frente al ataúd, siendo bajado a tierra, sintiéndome completamente perdida. ¿Qué sería de mí ahora? ¿A dónde iría? ¿Qué haría de mi vida? Después de la ceremonia, cuando todos ya se habían ido, me quedé unos minutos más frente a la tumba recién cerrada. «Gracias, mamá», susurré. «Me salvaste. Prometo que voy a ser fuerte, como pediste». Cuando volvimos a la casa de Elena, una sensación extraña se apoderó de mí. Una mezcla de alivio por estar lejos de Antero y un vacío profundo por la pérdida de mi madre. Me senté en el pequeño porche de los fondos, observando el patio bien cuidado, donde algunas gallinas escarbaban perezosamente. Fue cuando tuve un colapso. Toda la tensión, todo el miedo, todo el dolor que había estado conteniendo explotó de una vez. Comencé a temblar incontrolablemente, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Elena vino corriendo, alarmada por mis gritos. «Alicia, ¿qué pasó?», preguntó, arrodillándose a mi lado y abrazándome. «No sé qué hacer ahora», conseguí decir entre sollozos. «No tengo a nadie, no tengo a dónde ir, no tengo dinero, no terminé los estudios». Elena me abrazó más fuerte, meciéndome gentilmente como si fuera una niña pequeña. «Está bien, me tienes a mí ahora. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Esas palabras, dichas con tanta convicción, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Pero una parte de mí aún dudaba, aún tenía miedo. «¿Por qué?», pregunté, apartándome para mirarla a los ojos. «¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces bien». Ella sonrió, una sonrisa triste. «Porque nadie hizo eso por mí cuando tenía tu edad. Porque tu madre me pidió y porque es lo correcto hacer». Secó mis lágrimas con los pulgares. «Además, no estoy ofreciendo caridad, Alicia. Estoy ofreciendo una oportunidad, una chance de recomenzar, de construir tu propia vida lejos de su sombra». Esa noche tuve un pesadilla terrible. Soñé que estaba de vuelta en la casa en Lajeado, que Antero me había encontrado, que estaba arrastrándome al cuarto mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Me desperté gritando, bañada en sudor frío. Elena vino corriendo de su cama y me encontró en el sofá, acurrucada como un animal herido. «Fue solo un sueño», murmuró, sentándose a mi lado y sosteniendo mi mano. «Él no puede lastimarte ahora». Pero ambas sabíamos que no era verdad. Antero era aún una amenaza. Él sabía dónde vivía Elena. Podría venir tras de mí en cualquier momento. «Necesito irme», dije, mi voz temblorosa. «Lejos, a un lugar donde él nunca pueda encontrarme». Elena se quedó en silencio por algunos instantes, pensativa. «Tengo una hermana en Porto Alegre», dijo finalmente. «Ella tiene una pensión para muchachas. Tal vez podrías quedarte allá por un tiempo, retomar los estudios». La idea de recomenzar en una ciudad grande, donde Antero no me encontraría fácilmente, era tentadora, pero el miedo aún estaba allí, muy arraigado. ¿Y si me busca allá? ¿Y si descubre dónde estoy? Elena apretó mi mano. «No va a hacerlo. Mis hermanos van a tener una conversación seria con él mañana. Y además, estarás rodeada de otras personas. No estarás sola». A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, Elena me presentó un plan más detallado. Su hermana, Zenaida, administraba una pensión para muchachas estudiantes y trabajadoras en Porto Alegre, cerca de la Avenida Independencia. Era un lugar seguro, bien ubicado, donde yo podría quedarme mientras retomaba mis estudios. «Podemos ir mañana mismo, si quieres», dijo. Llamé a Zenaida anoche y ella dijo que tiene un cuarto vacío.
La idea de partir tan rápidamente me asustó y al mismo tiempo me dio esperanza. ¿Pero cómo voy a pagar? No tengo dinero. Tu madre dejó algo para ti, dijo Elena, levantándose e yendo hacia un armario en la sala. Volvió con un sobre. Me lo dio en la última vez que nos encontramos. Dijo que era para ti, para un recommencement. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una cantidad modesta de dinero, los ahorros de toda la vida de mi madre, probablemente, y un pequeño broche de oro en forma de pájaro, que reconocí inmediatamente. Era una herencia familiar que mi abuela le había dado a mi madre el día de su boda con mi padre. Junto había una nota escrita con la caligrafía delicada de mi madre, ya un poco temblorosa por la enfermedad. Mi querida Alicia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para protegerte. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para sacarnos de esa situación antes. Perdóname por no poder verte crecer y volverse la mujer maravillosa que sé que serás. Este dinero no es mucho, pero espero que sea suficiente para un nuevo comienzo. Y el broche. Guárdalo con cuidado, como un recordatorio de que, sin importar a dónde vaya, siempre estaré cuidándote. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas vinieron de nuevo, pero esta vez había algo diferente en ellas, una determinación, una resolución. Mi madre había hecho lo posible para darme una oportunidad de escapar, de recomenzar. No podía desperdiciarla. Voy a Porto Alegre, dije a Elena, secándome las lágrimas. Voy a recomenzar. Voy a estudiar, trabajar, construir una vida que haría que mi madre estuviera orgullosa. Elena sonrió, una sonrisa de verdadera felicidad. Es la decisión correcta, Alicia. Y sabe que no estará sola. Estaré siempre cerca, así como Zenaida y las otras muchachas de la pensión. Esa noche, mientras preparaba la pequeña mochila con las pocas cosas que había traído de la casa de Antero, sentí una extraña mezcla de emociones. Miedo de lo desconocido, tristeza por la pérdida de mi madre, pero también, por primera vez en mucho tiempo, un pequeño destello de esperanza. Antes de dormir, miré por la ventana de la sala de Elena hacia el cielo estrellado del interior sureño. En algún lugar allá arriba, imaginé, mi madre estaría mirando por mí, satisfecha de saber que su último y más desesperado plan había funcionado, que yo estaba segura, lista para comenzar una nueva vida lejos de las garras de Antero. Gracias, susurré a las estrellas por todo. A la mañana siguiente, embarcaríamos en la primera conducción para Porto Alegre, dejando atrás la pesadilla que casi destruye mi vida. Adelante, un futuro incierto, pero mío, solo mío. El viaje a Porto Alegre fue largo y silencioso. Sentada al lado de Elena, en el autobús intermunicipal, observaba el paisaje cambiar, los campos abiertos del interior, cediendo lugar gradualmente a los suburbios y, finalmente, a los edificios altos de la capital. Cada kilómetro que nos alejaba del ajeado era como un peso siendo quitado de mis hombros. Cuando llegamos a la estación de autobús de Porto Alegre, ya era fin de tarde. Elena, que conocía bien la ciudad, nos guió hasta un punto de taxi. La pensión de Zenaida queda en el barrio Bonfim, cerca de la avenida Independencia, explicó al motorista, quien asintió y puso nuestras pocas maletas en la cajuela. La pensión era un sobrado antiguo, pero bien conservado, con una fachada de un amarillo suave y ventanas grandes. Cuando llegamos, Zenaida ya nos estaba esperando en la puerta. Era increíble lo parecidas que eran las dos hermanas. La misma postura erguida, los mismos ojos de avellana, la misma expresión determinada. Pero mientras Elena tenía algo de rústico, de mujer del interior, Zenaida tenía un aire más urbano, con el cabello cortado corto y ropas más modernas. Así que esta es Alicia, dijo, examinándome con ojos gentiles. Bienvenida, querida. Elena me contó tu historia. ¿Estás segura aquí? El cuarto que me fue asignado era pequeño, pero limpio y acogedor. Una cama de soltero, un guardarropa, un escritorio simple bajo la ventana que daba a un patio interno, donde algunas ropas se secaban en tendederos. Compartiría el baño al final del pasillo con otras 3 muchachas,
todas estudiantes o trabajadoras. Mañana te presentaré a las otras niñas, dijo Zenaida mientras me mostraba el cuarto. Todas tienen sus historias, sus razones para estar aquí. Respetamos la privacidad unas de otras, pero también formamos una pequeña familia. Nadie está sola. Elena se quedó solo esa noche durmiendo en el cuarto de Zenaida. A la mañana siguiente, antes de partir, me abrazó fuerte y dijo: ¿Tienes coraje, Alicia? Más del que imaginas. Te irá bien aquí. Entonces, más bajito, casi un susurro: si él aparece, si escuchas algo de él buscándote, avísame inmediatamente. Mis hermanos lo están vigilando en Lajeado, pero nunca se sabe. Los primeros días en la pensión fueron extraños. Era como si estuviera flotando entre dos mundos, la pesadilla que había dejado atrás y una nueva realidad que aún no parecía totalmente mía. Las otras muchachas fueron gentiles, pero yo mantuve distancia. El miedo había echado raíces tan profundas en mí que era difícil confiar. Zenaida, percibiendo mi aislamiento, sugirió que volviera a estudiar. Terminaste la secundaria, ¿no? Puedes hacer el bachillerato en el supletivo y luego presentar la prueba de admisión a la universidad si quieres. Mientras tanto, tal vez puedas trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos. La idea de tener un propósito, de construir algo para mí misma, fue como un bálsamo. Pronto establecí una rutina. Por la mañana, trabajaba como vendedora en una papelería cerca de la pensión. Por la tarde, asistía al supletivo. Por la noche, estudiaba en mi pequeño cuarto, escuchando por la radio las noticias del país y la música que estaba de moda. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Lentamente, la herida abierta por la muerte de mi madre y el terror vivido con Antero comenzó a cicatrizar. No desapareció nunca, nunca desaparecería completamente, pero se convirtió en algo que yo podía cargar sin que me destruyera. En 1974, 4 años después de mi llegada a Porto Alegre, presenté examen de admisión para psicología. No era una elección aleatoria. Durante esos años había observado cómo muchas de las muchachas que pasaban por la pensión de Zenaida cargaban traumas similares al mío: violencia doméstica, abandono, abusos de todo tipo. Quería entender mejor el sufrimiento humano, no solo para dar sentido al mío, sino para, quizás, algún día poder ayudar a otros a atravesar sus dolores. Para mi sorpresa y alegría, fui aprobada. Cuando recibí la noticia, Zenaida me abrazó con lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo. También lloré, pensando en cómo mi madre había sacrificado todo, incluso su propia vida, para darme esa oportunidad. Fue en la universidad donde conocí a Tadeu. Era estudiante de Derecho, algunos años mayor que yo, con una sonrisa gentil y ojos que parecían ver a través de las personas. Nos conocimos en la biblioteca central cuando ambos buscábamos los mismos libros para trabajos diferentes. Lo que comenzó como una colaboración académica pronto se transformó en amistad y eventualmente en algo más. Al principio tuve miedo. Cada vez que Tadeu se acercaba, que su toque rozaba mi piel, mi cuerpo entero se endurecía, memorias de Antero invadían mi mente. Pero Tadeu era paciente. «No tengo prisa», decía. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Un día, finalmente, le conté toda mi historia. Estábamos sentados en una banca en el Parque de la Redención, observando a las parejas que paseaban de la mano, los niños que corrían tras cometas. Hablé sobre la muerte de mi padre, sobre el matrimonio de mi madre con Antero, sobre los años de miedo y tensión, sobre la enfermedad que consumió a mi madre, sobre el horror de esa noche después del velatorio. Hablé sobre Helena, sobre Zenaida, sobre la fuga a Porto Alegre. Hablé sobre todo sin esconder nada. Cuando terminé, estaba exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Miré a Tadeu, esperando ver en sus ojos asco, piedad o peor, discrepancia. Pero todo lo que vi fue compasión y un respeto profundo. Tomó mi mano, gentilmente, sin presión alguna, y dijo: «Gracias por confiarme tu historia. Eres la persona más valiente que he conocido». En ese momento, algo se quebró dentro de mí, no de manera mala, sino como una represa que finalmente cede, liberando aguas largo tiempo represadas.
Lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre, pero eran lágrimas diferentes, no solo de dolor, sino también de alivio, de liberación. Tadeu me abrazó mientras yo lloraba y, por primera vez, no sentí miedo a su toque. Al contrario, me sentí segura, anclada, y supe entonces que, a pesar de todas las cicatrices, aún era capaz de amar y ser amada. Nuestro noviazgo progresó lentamente, respetando mis tiempos y mis miedos. Tadeu nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo podía dar. Y poco a poco fui reaprendiendo a confiar, a abrirme, a vivir sin el miedo constante que había sido mi compañero durante tantos años. En 1978, cuando estaba en mi último año de universidad, Tadeu me pidió que me casara con él. Fue algo simple, sin grandes gestos o declaraciones dramáticas. Estábamos cenando en un pequeño restaurante italiano cerca de la pensión cuando dijo: «Alicia, quiero construir una vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Dije: «Sí», sin dudar. Y ese mismo año nos casamos en una ceremonia simple en la notaría con Zenaida, Elena y algunas amigas de la pensión como testigos. No teníamos mucho dinero, yo aún estudiaba y Tadeu acababa de graduarse, pero éramos felices en nuestro pequeño apartamento alquilado en el barrio Santana. En cuanto a Antero, nunca lo volví a ver. Elena me contó años después que había vendido todo en Lajeado y se había mudado a Mato Grosso. «Es mejor así», dijo, «demasiado lejos para preocuparnos». Y así fue que me liberé de las garras de ese hombre que casi destruye mi vida. No fue de una vez, no fue en un único momento heroico. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y momentos de desesperación. Pero paso a paso, con la ayuda de personas que realmente se importaban por mí, Elena, Zenaida, Tadeu, conseguí reconstruir mi vida a partir de las cenizas. Y en todo ello sentía la presencia de mi madre, no como un fantasma, sino como una fuerza gentil guiando mis pasos. Su último acto de amor, contacting a Elena, planeando mi fuga, me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad que estaba determinada a no desperdiciar. Hoy, a los 73 años, vivo nuevamente en Lajeado, la misma ciudad donde viví la pesadilla que casi destruye mi vida. Volver no fue una decisión fácil. Por muchos años evité incluso mencionar el nombre de esta ciudad, como si las propias sílabas pudieran conjurar de nuevo el terror. Pero el tiempo tiene ese poder curioso de transformar los lugares, así como a las personas. Después de que Tadeu se jubiló de la abogacía en 2015, conversamos sobre dónde nos gustaría pasar nuestros años dorados. Habíamos vivido en Porto Alegre por más de 4 décadas, construido nuestra vida allí, echado raíces profundas, pero algo en mí ansiaba por un ciclo que necesitaba cerrarse. «Quiero volver a Lajeado», dije a Tadeu una noche, sorprendiendo a ambos. «Quiero enfrentar ese lugar no como una niña asustada, sino como la mujer que me he convertido». Tadeu, con su comprensión habitual, solo apretó mi mano y dijo: «Si es eso lo que quieres, vamos juntos». Y así, después de casi medio siglo, volví a la ciudad que había sido el escenario del capítulo más sombrío de mi historia. Pero esta vez volví por elección, no por obligación. Volví como una psicóloga jubilada, no como una huérfana desamparada. Volví con Tadeu a mi lado, un hombre que me enseñó que no todos los toques masculinos cargan violencia. Nuestra casa queda en la parte nueva de la ciudad, lejos de la casa donde viví con mi madre y Antero. Es una casa modesta, pero cómoda, con un porche desde donde puedo ver el río Tacuarí serpenteando a la distancia. Tengo mi rinconcito especial, donde aún recibo a algunas mujeres para conversaciones terapéuticas. No cobro por esas sesiones. Son mi manera de retribuir toda la ayuda que recibí a lo largo de la vida. Elena nos visitó algunas veces antes de fallecer en 2018, a los 92 años. Una mujer fuerte hasta el final. Zenaida, desafortunadamente, nos dejó antes, en 2011. Ambas fueron pilares fundamentales en mi historia de superación y no pasa un día sin que agradezca por haberlas encontrado.
Tadeu y yo no tuvimos hijos, una elección consciente que hicimos juntos. Los traumas del pasado dejaron marcas profundas y sentí que mi contribución al mundo sería mejor a través de mi profesión, ayudando a otros a superar sus propios dolores. En lugar de hijos biológicos, tenemos docenas de jóvenes que han pasado por nuestras vidas, pasantes que orienté en la universidad, clientes que se convirtieron en amigos, sobrinos y sobrinas que tratamos como si fueran nuestros. La rutina de nuestros días es tranquila. Me despierto temprano, preparo el tereré y me siento en el porche para ver salir el sol. Tadeu, que siempre fue un dormilón, se une a mí más tarde, trayendo pan fresco de la panadería de la esquina. Conversamos sobre las pequeñas cosas de la vida, leemos los periódicos, planeamos el día. 3 veces por semana recibo mujeres en mi rinconcito terapéutico, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica derivadas por el Centro de Referencia de la Mujer de la ciudad. No hago terapia formal, mi licencia profesional está inactiva, pero ofrezco un oído atento y orientaciones basadas no solo en los libros que estudié, sino en la vida que viví. ¿La señora realmente entiende lo que estoy pasando?, me preguntó una joven cierta vez, sorprendida por la precisión con que había captado sus sentimientos. No le conté mi historia, raramente lo hago, pero solo sonreí y dije: «El dolor tiene un lenguaje universal, mi hija». Quien ya ha hablado ese idioma reconoce sus dialectos. Los fines de semana, Tadeu y yo paseamos por la ciudad. Lajeado cambió mucho desde los años 70. Creció, se modernizó, se volvió más abierta y vibrante. A veces pasamos por la antigua casa donde viví con mi madre y Antero. Fue reformada y pintada de azul, ahora albergando a una familia joven. Veo a los niños jugando en el mismo patio donde mi madre solía plantar sus margaritas, y siento una extraña paz. Los lugares no cargan maldad. Son las personas que los habitan quienes determinan su energía. Una vez al mes, voy al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Llevo margaritas, sus flores favoritas, y converso con ella en silencio, contando sobre mi vida, sobre las mujeres a las que he ayudado, sobre la ciudad que ahora es un lugar de sanación, no de dolor. Siento que ella me escucha y se alegra de ver que su sacrificio final no fue en vano. La vida me ha enseñado que las cicatrices que cargamos no desaparecen completamente, pero podemos elegir transformarlas en fuente de fuerza y sabiduría. Cada mujer a la que ayudo a encontrar su voz, a escapar de una relación abusiva, a reconstruir su autoestima, es un homenaje a mi madre y a todas las mujeres que me ayudaron a reconstruir mi propia vida. Y cuando miro hacia atrás, hacia esa noche terrible después del velatorio de mi madre, no veo solo el horror que casi me consume, sino también el milagro que me salvó. El último acto de amor de una madre que, incluso sabiendo que no estaría allí para protegerme, encontró una manera de asegurar mi seguridad. Es ese el mensaje que llevo conmigo y que comparto con todas las que vienen hasta mí buscando consuelo. La esperanza puede nacer incluso en los lugares más improbables, y a veces son justamente nuestras heridas más profundas las que nos capacitan para ayudar a otros a cicatrizar las suyas. Saben, mis queridos, después de todos estos años, aprendí que el mayor poder que tenemos no es olvidar el pasado, sino transformarlo en algo que tenga sentido, que tenga propósito. Cada cicatriz que cargamos puede convertirse en un puente para alcanzar a alguien que aún está del otro lado del dolor, perdido y sin esperanza. Si estás pasando por un momento oscuro ahora, si sientes que las paredes se cierran a tu alrededor, quiero que sepas, no estás solo. Y más importante, no necesitas enfrentar esto solo. El socorro puede venir de los lugares más inesperados, como vino para mí a través de Elena, la exesposa del hombre que casi destruye mi vida. Una de las lecciones más preciosas que aprendí es que siempre debemos buscar ayuda. La vergüenza quiere mantenernos aislados, quiere convencernos de que somos los únicos, que nadie va a creer, que nadie va a entender. Pero eso es una mentira. Hay personas buenas en este mundo. Personas que extienden la mano sin pedir nada a cambio.
Personas que creen en nosotros cuando ni nosotros mismos creemos. Otra lección que llevo conmigo es que el tiempo realmente es un gran aliado. No que cure todas las heridas. Algunas son demasiado profundas para cerrarse completamente, pero nos da la distancia necesaria para mirar nuestros traumas, no más como víctimas paralizadas, sino como sobrevivientes en movimiento. Y tal vez la más importante de todas las lecciones. La violencia nunca es culpa de la víctima. Nunca. No importa lo que digan, no importa cómo intenten distorsionar la realidad, nadie merece ser abusado, humillado o violentado. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de usar su poder o posición para lastimar a otra persona. Hoy, cuando recibo a esas mujeres en mi casa, cuando veo en sus ojos el mismo miedo que una vez habitó los míos, les digo lo que me habría gustado que alguien me dijera cuando era joven. Su historia no termina aquí. Este capítulo doloroso no define quién eres o quién puedes convertirte. Y mereces una vida libre de miedo, una vida donde puedas respirar profundo, dormir en paz y soñar sin pesadillas. Dios sabe que no fue fácil el camino hasta aquí. Hubo días en que me desperté gritando, noches en que la pesadilla parecía tan real que Tadeu necesitaba abrazarme por horas hasta que dejara de temblar. Hubo momentos en que la culpa me consumía. Culpa por haber sobrevivido cuando mi madre no. Culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlo antes. Culpa por sentir que de alguna manera había atraído ese mal a mi vida. Pero la culpa, así como el miedo, pierde su fuerza cuando se trae a la luz. Cuando compartimos nuestras historias, cuando permitimos que otros caminen con nosotros en nuestro dolor, algo milagroso sucede. Nos damos cuenta de que no estamos rotos más allá de la reparación. Solo estamos en proceso de reconstrucción. Y tú, mi querido, mi querida, que me escuchaste hasta aquí, tal vez porque viste algo de tu propia historia en la mía, tal vez porque conoces a alguien que está viviendo algo parecido, o tal vez simplemente porque tu corazón se abrió a esta abuela aquí. Quiero pedirte algo muy importante. Si esta historia tocó tu corazón, si estas palabras encendieron alguna luz dentro de ti, por favor, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y activa la campanita. No esperes ni un minuto más. Cada suscripción es una forma de decir, estoy escuchando. Estas historias importan. Estas voces necesitan ser amplificadas. Y por favor, déjame un comentario diciéndome de qué ciudadita me estás viendo, a qué hora del día encontraste este video. ¿De mañanita con el café? ¿Después de la comida? ¿Ya de nochita cuando caen las sombras? Quiero saber quién se quedó conmigo hasta el final, quién abrazó este viaje entero. Tus comentarios son como un abrazo virtual que recibo con gratitud. Termino con la misma frase que uso al despedirme de las mujeres que atiendo. La vida ni siempre es justa, pero nosotros somos más fuertes de lo que imaginamos, y juntos somos invencibles. Que Dios los bendiga, mis queridos. Hasta la próxima. Amén.